Hola niños, ¿alguna vez han ido con su mamá al centro comercial de compras y ya regresan a la casa cansados en el auto y pues te da un poquito de sueño? Y cuando ya vienes en el auto, ¿verdad? Te recuestas y dices, voy a dormirme un ratito mientras llego, y cuando de repente te das cuenta, ya amaneció. ¡Wow! ¿Cómo fue eso? Yo estaba en el auto y ahora estoy en mi casa, en mi cuarto, sin mis zapatos y con mi pijama, con mi cobija favorita. ¿Quién me llevaría a dormir a mi cama, a mi cuarto? Pues claro, fue mi papá o mi mamá que me dio esa confianza, ¿verdad? En mi hogar tengo yo confianza en mis padres, porque ellos me cuidan. Así es esta historia. En una ciudad llamada Capernaum, sucedió que allí vivía mucha gente. Él les había enseñado Jesús sobre una colina, y ahora Jesús con sus discípulos entró a esa ciudad, y era una ciudad que estaba cerca del mar de Galilea. Una hermosa vista hacia el mar. Allí estaba viviendo, ¿verdad? Esa ciudad tenía mucha gente que vivía allí y tenía muchos oficios. Algunos eran pescadores, otros estaban cobrando los impuestos y otros eran soldados. En esa ciudad, que Capernaum, vivía uno que se llamaba, o que le decían centurión. ¿Qué es un centurión? Era un oficial del ejército romano que estaba a cargo de más de 100 soldados. Él había estado en Capernaum para mantener la ley y el orden de parte del imperio romano, mientras muchos soldados eran odiados por los judíos porque los trataban cruelmente y eran muy rudos. Este oficial era muy diferente. Era un hombre bueno, humilde, se llevaba bien con todos los de ahí de Capernaum y se demostraba ser amigo de ellos también. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí en la Biblia nos dice, en Lucas capítulo 7, del 1 al 10, encontramos que él estaba allí, ¿verdad? Y dice que había un lugar que se llama la sinagoga, que era construido, ¿verdad? Para que los judíos se reunieran. La Biblia nos dice que ese centurión tenía un siervo que era muy especial para él. ¿Y saben qué pasó? Pues su siervo se le enfermó. Estaba muy, muy grave, ¿verdad? Casi de muerto, ¿verdad? Y estaba paralizado, no podía moverse, tenía mucho dolor y pues esta persona peligraba su vida, estaba a punto de morir. Aunque el centurión probablemente era una persona adinerada, su dinero no podía hacer nada por su siervo, a pesar de que él tenía la autoridad, no podía mandar a alguien que lo sanara porque pues el dinero no lo hace todo. Estaba preocupado el soldado romano, el centurión, y no podía hacer nada para ayudar y estaba buscando ayuda. Y su siervo se estaba muriendo. Dice en el versículo que aquel centurión oyó hablar de Jesús, tal vez se enteró de lo que sucedió con el paralítico que Jesús había sanado anteriormente, o de que la gente decía de que él daba vista a los ciegos y sanaba a los que no podían caminar y muchos milagros más. Pero también él supo que Jesús era la única solución para que fuese sanado su siervo. Este centurión de nacionalidad romana, no sabemos, ¿verdad? Era gentil, significa que era un extranjero. Tenía ciertos derechos como los judíos. Los judíos eran un pueblo escogido de Dios, gente que había tenido una relación con él. Los gentiles habían estado siempre separados de los judíos, incluso no se llevaban entre sí. Entonces, ¿cómo podría él pedir ayuda a Jesús? Un judío no podía entrar, ¿verdad?, de un gentil cuando estaban los judíos. Los judíos y los romanos, ¿verdad?, tenían ese respeto entre ellos. No tenía el derecho de ir a pedirles que viniera a su casa y sanara a su siervo. Pero él tuvo una excelente idea. Él entonces fue con los líderes de la sinagoga y les pidió de favor que fuesen a ver a Jesús. En su lugar, le pidieron que le ayudara con su siervo, ¿verdad? Ellos entonces estuvieron de acuerdo para ir a ver a Jesús y pedirle que sanara al siervo del centurión. Y así ellos fueron y encontraron a Jesús, porque habían ido a buscarle y el Señor Jesús, ¿verdad?,
lo encontraron. Y él, ¿verdad? No, él estaba muy ocupado, sin embargo, sí los recibió. E incluso, ¿verdad? Él, ¿verdad? Aunque andaba muy ocupado, Jesús dijo, yo iré. Y ellos se extrañaron porque Jesús estuvo dispuesto aun cuando el otro no era judío. Jesús ama a todas las personas, sean pobres, sean ricos, a todos los ama por igual. Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Mientras caminaban por la calle, vieron al grupo de líderes religiosos que se acercaban a ellos, y cuando estuvieron frente a Jesús, ellos le hablaron, diciéndole acerca de la petición que le había hecho el centurión y de su siervo, ¿verdad? Acerca del problema, que estaba enfermo y que fuera a sanar a su siervo, ¿verdad? Que era mucho, ¿verdad? Que mejor ellos, ¿verdad? Los que se encontraron a Jesús le dijeron. Ahí en el versículo 4 dice así, déjeme leerlo, dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, ¿es digno de que le concedas esto? Qué interesante. ¿Es digno que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, ¿verdad? Estaban hablando muy bien del centurión. Ellos tal vez estaban con dudas, con miedos, ya que estaban pidiendo para otro la ayuda y sería para alguien que no era judío. ¿Saben qué? A Jesús le agrada en quien confía en Él. A Jesús le agrada en quien confía en Él, porque Jesús es la única esperanza para aquellos que solamente en Jesús pueden encontrar. Jesús, al ver su situación grave de pecado, que te encuentras tú y yo, no solamente estas personas, sino también nosotros merecemos un castigo por hacer pecado. ¿Y qué es el castigo? Es estar separado de Dios para siempre. Ese es el castigo que merecemos tú y yo por las cosas malas que hacemos, que pensamos, que decimos. En nuestra vida hay muchas cosas que no le agradan a Dios. Tal vez tú ayudes a personas o pienses que no haces mal a los demás, pero pues si mentimos. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Dios nos da una solución para que sea perdonado nuestro pecado. Y solamente es a través de Jesús, quien es el único que puede ayudarte y perdonar tus pecados. Por eso, en la Biblia nos dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dio su vida. Allí en la cruz, Él murió para pagar tus pecados y está a la mano derecha de Dios para salvarte, si tan solo crees en Él de todo corazón. Él es la única esperanza para salvarte del pecado. Jesús fue su única esperanza para este siervo del centurión. Necesitaba ser sanado. Estos líderes en su búsqueda, cuando fueron allí, ¿verdad? Y dice que, se imaginan, ¿verdad? Los líderes de la sinagoga estaban felices porque Jesús iba con ellos. Ya van muy contentos porque lograron a la petición de su amigo. Pero antes de que llegaran, dice, ¿verdad? Que antes de que estuvieran allí, iban caminando muy apresurados antes de llegar. No sea que se vaya a morir. Otro grupo de gente se acercó y eran amigos del centurión que fueron enviados para él para encontrar a Jesús antes de que llegara a la casa. ¿Podemos imaginarnos? Que tal vez se inclinaron o se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, ¿verdad?, un mensaje muy importante que también está allí en la palabra de nuestro Dios. Y dice, el centurión, nuestro amigo, dice así: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi casa bajo mi techo. Allí en Lucas 7:6 lo encontramos. Pero lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Siguieron diciendo de lo que el centurión les dijo: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si les digo ve, ellos van. Y si les digo ven, ellos vienen. Y a mi siervo, si le ordeno haz esto, él lo hace. Qué principio, ¿verdad? Sabía muy importante este hombre acerca de la autoridad. Jesús, al oír el mensaje del centurión que le envió con sus amigos,
se sorprendió mucho de lo que estaba oyendo. Este centurión envió a decir que él tenía autoridad sobre 100 soldados para que le obedecieran tal y como él mandaba. Así también Jesús le dice, ¿verdad?, que creía que él tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Qué hombre tan grande su fe, porque confiaba que Jesús cumplía su palabra. Este centurión ya estaba creyendo en Jesús y que Jesús podía dar una orden con su palabra y su siervo sanaría. Él sabía que la palabra de Jesús tiene poder. Él creía en su palabra. Jesús es maravilloso. Mientras escuchaba las palabras de los amigos del centurión, mirando a los líderes que estaban alrededor de él, entonces Jesús dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué interesante. Este hombre gentil, dice el versículo 9, que era un extranjero, tenía más fe que cualquiera de los judíos que estaban allí. Él creía que Jesús podía hacer cualquier cosa. Interesante, ¿no? Jesús también ve en ti y quiere saber si tienes fe en Él. ¿Cuánta fe tenemos en Él? ¿Tú ya has creído en Jesús? ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees a su palabra? Dios quiere que creas en Él. Ya basta de que vivamos con temor. Lo podemos hacer, aunque parezca muy difícil la situación y estemos viviendo en esta pandemia, en lo que estemos pasando, con problemas, con enfermedades, con deudas, o a veces te sientes triste y solo en tu casa, pero Jesús te puede ayudar. ¿Qué has visto o ha pasado en tu vida que necesites decirle a Dios que te ayude? Confía en Él, ora a Dios. Por ejemplo, si tus papás tienen trabajo o si no tienen trabajo, pídele a Dios que le dé un trabajo. Si están enfermos, que los sane. Si tienen un problema, que lo solucione. Si alguien está pasando una preocupación grande, pídele a Dios que les ayude a salir de adelante, ¿verdad? Si no tienen dinero para comprar comida, para las cosas necesarias de tu hogar, pídele a Dios. Pídele a Dios que te sane a tu hermanito, a tu hermanita, que los cuide, que no tengas miedo en la noche. La Biblia nos dice que hubieron personas que también dudaron de Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Otros ignoraban acerca de lo que Jesús enseñaba. Solo pensaban mal de Él y por eso no estaban con Él y se apartaron en su maldad. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 3:12, dice en Hebreos 3:12, mirad que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gracias a Dios tenemos su palabra y en ella podemos aprender y nuestra fe puede crecer y crecer más y más en Él. Tal vez te falte fe. Necesitas obedecer a su palabra, orar más, confiar en Él, escuchar su palabra, interceder por otros. Decir a Jesús, ¿verdad? Señor Jesús, yo necesito de tu ayuda. Intercediendo por otros. Tal vez sabes de alguien que está enfermo. Tenemos que orar por él. Que Dios le ayude en su necesidad. Tal vez tú no lo puedas ayudar, pero Dios sí puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Tú debes de tener la fe en Jesús. Tú y yo debemos de tener la fe en Jesús, así como este centurión que tenía fe en Jesús. Jesús estaba maravillado de ver una grande fe en este hombre. Tal vez estaba a la entrada de su casa, a lo lejos mirando que estaba hablando con sus amigos y, ¿verdad? Y con Jesús, ¿verdad? Tal vez vino él un poco más cerca, pero lo que sí es seguro es que Jesús dijo de él: así como has creído, te será hecho. Interesante. Así como has creído, te será hecho. ¿Quién no quisiera que Dios le conteste sus peticiones, sus oraciones? Aunque pareciera que Dios no está allí para ayudarte, ahí está. Confía en Él. Puedes creer en Él. Él te puede ayudar.
Por eso en Lucas 18:27 dice de la siguiente manera: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Nada de lo que esté sucediendo en tu vida está fuera del control de Dios. Nada de lo que esté pasando, un amigo tuyo, un familiar, es difícil para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Él es el Todopoderoso. Él sabe por qué suceden las cosas. No dudes de su poder, de su soberanía. Aunque estemos pasando tiempos muy difíciles, Jesús te va a ayudar, te va a dar esa paz. Vas a poder dormir tranquilo. Espera en Él, confía en Él. Su voluntad es perfecta y esto que estamos viviendo pasará. Así también, Dios escuchará y contestará tus oraciones, tal como sucedió con el centurión. Por eso, con grande gozo, me imagino que el centurión debió haberse apresurado para ver al siervo, a su ayudante, y ver lo que ya estaba sano. Ya se había curado. ¿Quién lo había sanado? Jesús lo había sanado sin tocarlo. Nada más Jesús, con su palabra, pudo sanarlo. Su fe en Jesús le llevó a que su siervo estuviera sano. El centurión creyó, gloria a Dios, creyó en Jesús. Seguramente fueron también a la casa a ver al siervo. Todos los amigos corrieron y vieron que estaban muy felices, todos ahí en la casa. Jesús había hecho este milagro en sus vidas y podemos imaginar que su fe ahora fue más firme y creyó más en Él, porque Él era un verdadero hijo. Por eso, hoy en esta hora, yo te invito a ti, amiguito, a que podamos poner nuestra fe en Jesús. Si no has creído en Jesús como tu único Salvador, es necesario que sepas que no hay nadie más que te puede dar la vida eterna que en Jesús, que te puede perdonar tus pecados. Ante Dios, todos nosotros hemos pecado, hemos hecho muchas cosas malas, pero Dios te puede perdonar. Dice Dios en su palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar significa que le digas a Él, ¿verdad? Que le comuniques a Él, que Él te puede salvar, confiar en su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y que Él perdonó tus pecados cuando tú le confías en Él, y sabemos que el castigo eterno nos lleva a la separación total de nuestra vida. Él te puede dar lo contrario, una vida eterna. Y te dará una vida eterna solamente a través de Jesús, de confiar en Él, que Él resucitó al tercer día y ahora quiere vivir en tu corazón. ¿Quieres confiar en Él? Te invito a que inclines tu cabeza, tomes tus manitas y las cierres y le digas a Dios: Padre Dios, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida para salvar a todo aquel que en Él cree. Gracias porque tú nos das la palabra para que conozcamos más y sepamos de lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a tener la fe en ti. Aunque vengan muchas cosas a nuestra vida, confiar en ti para siempre y recordar que nada es imposible para ti y que a partir de hoy podemos orar también por otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.